Hola a todos, voy a hacer el repaso del tema del clima para el examen del próximo día. Empezamos. Sabéis que con el Geniali podemos conseguir estudiar todos los contenidos necesarios para el examen. Vemos aquí que tenemos el glosario, así que vamos apartado por apartado. Primer apartado, el más sencillo, el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico ya sabéis que es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado, en un momento concreto, ¿vale? Yo puedo preguntar qué tiempo hace ahora, pues está nublado, está lloviendo o lo que sea, pero es un momento concreto. Y aquí hay una diferencia con el clima, que es el apartado 2. El clima es el conjunto de elementos atmosféricos característico de una zona de la Tierra durante un periodo largo de tiempo. Entonces, si veis aquí este cuadrito que puse, vemos la diferencia entre tiempo y clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concreto. El clima es lo mismo, el estado de la atmósfera en un lugar, pero durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué estudia el tiempo? La meteorología. Lo ves aquí, ¿verdad? Esta es la ciencia que estudia el tiempo. ¿Qué es la ciencia que estudia el clima? Climatología. Vamos a ver. Seguimos. Elementos del clima. Lo importante es conocer estos 5 elementos. ¿Y luego de qué va cada uno? La temperatura, pues sabemos que es el grado de calor o frío que posee el aire. La humedad es la cantidad de vapor que existe en el aire. El viento, todos lo sabemos, es el aire en movimiento. Las precipitaciones, cuidado, no confundamos precipitaciones con lluvia. Es el agua que cae sobre la superficie, puede ser líquida o sólida. Cuando hablamos de precipitaciones también hablamos de nieve. Entonces, si os pregunto cuáles son los elementos, no me digáis lluvia, ponedme precipitaciones. Presión atmosférica, pues el peso que ejerce el aire sobre la superficie. El aire pesa, ¿de acuerdo? Y en función de dónde estemos, a qué altura, el peso del aire es distinto. Pues estos son los elementos del tiempo, del clima, perdón. Y vamos ahora a los factores que determinan cada clima. Hay que saberse que hay 4 y son estos 4. En el examen evidentemente no voy a poner que me digáis todo esto, pero sí puede ser que os ponga algo y me digáis si es verdadero o falso. O yo os ponga esta parte de aquí y vosotros me tenéis que decir qué 4 factores son. ¿Vale? Va a ser sencillo el examen, no os preocupéis por eso. Latitud. A medida que aumenta, la temperatura desciende y las precipitaciones son menos abundantes. Ya sabéis que esto es en función de su cercanía al ecuador, a la línea imaginaria que hay alrededor de la Tierra. Luego tenemos la altitud, que es en función de la altura a nivel del mar, la distancia. La misma palabra dice altitud, altura. Si estamos a nivel del mar tendremos unas características y si subimos a más altura, por ejemplo, en una montaña, tendremos otras características. Es decir, tendremos más frío que a nivel del mar, por ejemplo. Luego, disposición del relieve. Ya habéis visto que la localización de cordilleras son, ya sabéis, algunas montañas, conjunto de montañas y de sierras, modifica el clima, porque imagina que puede aislar, como lo pone aquí, del interior la influencia del mar, ¿vale? Luego tenemos la proximidad del mar. En proximidad al mar, las zonas próximas pueden recibir más humedad y sus temperaturas son suaves y llueve más, ¿vale? La zona costera suele tener esa característica de tener más humedad y temperatura suave. Bueno, una vez visto los cuatro elementos atmosféricos que tienen que ver con los factores que determinan, vamos a ir a las zonas climáticas. Esto es muy sencillo. Esto es como el que abre el grifo para la ducha. Tenemos agua caliente, agua templada y agua fría. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual. Tenemos zona cálida, es la parte central del planeta. ¿Por qué? Porque recibe los rayos solares de forma perpendicular. Por lo tanto, recibe más luz y más calor. Por eso es la zona cálida. Tenemos aquí que se ubica siempre entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Luego tenemos las zonas templadas, que es las dos extremos, una en el norte y otra en el sur. Aquí ya los rayos solares son más inclinados, semi-inclinados, por lo tanto no recibe tanta luz y calor. Sus temperaturas son moderadas. Es importante decir que España se encuentra aquí, por lo tanto nos encontramos en una zona templada, ¿vale? Eso es importante. Y por último las zonas frías, que van unidas al polo sur y al polo norte.
Así que aquí el nivel de rayos solares que reciben es muy bajo y entonces están muy inclinadas y reciben muy poca luz y sol. Digo, luz y calor. Nos vamos ya, vamos a ver aquí cómo estamos. Vemos que España ya está en la zona climática de templada. Clima de España, antes de ponerme con esto directamente voy a ver el mapa. Veo el mapa, veo su estructura, por dónde va cada clima. Entonces tenemos, por un lado, el clima subtropical, que va siempre característico a las Islas Canarias. Las Islas Canarias, como hemos podido ver en el mapa, está más cerca de la zona cálida del planeta que la zona templada. Así que este se considera subtropical. Luego tenemos las de montaña, pues donde encontramos montañas y sierras alrededor de España, pues tenemos ese clima, clima de montaña. Luego tenemos el clima atlántico u oceánico, que podemos encontrar en alguna parte que se llame oceánico. Pues tenemos el norte de España, prácticamente todo es oceánico o atlántico. ¿Por qué? Porque estamos junto al océano Atlántico, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos aquí las que posiblemente pueda darnos confusión. Son los mediterráneos. El Mediterráneo que lo tenemos aquí en amarillo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos alrededor del mar Mediterráneo, pero también vemos que, por ejemplo, Extremadura también tiene Mediterráneo y aquí no hay nada de mar Mediterráneo, ¿vale? Pero es por las características del clima. Entonces tenemos aquí el mar Mediterráneo, que nos da el clima mediterráneo, y luego tenemos el Mediterráneo continental, que es el característico del interior de España, ¿de acuerdo? Si vemos en la región de Murcia, que nosotros vivimos aquí, tenemos dos climas, tenemos el clima mediterráneo y el Mediterráneo continental. Incluso si nos acercamos un poquito más a Jumilla, podemos decir que nuestro clima es más característico del Mediterráneo continental, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver las características de cada clima. Hay que saberlas, no hay que saberlas de memoria ni nada, no hay que escupirlas, sino entender que yo a lo mejor te puedo preguntar ¿qué tiempo hace en la montaña? ¿O qué temperatura? Tú me dices, pues hace frío, los inviernos son muy fríos y los veranos frescos. ¿Por qué? Porque es así, porque allí no hace calor, ¿vale? Y luego precipitaciones, pues abundantes y en forma de nieve en invierno, es decir, llueve mucho en la montaña y encima todo el invierno es nieve. A lo mejor pregunto, ¿lloverá mucho por Galicia? Somos que Galicia lo tenemos en el Atlántico. Además, el mapa lo tenemos en la clase, no lo voy a quitar, tranquilos. Pues entonces tenemos suaves. Pues son suaves porque allí hace fresquete, en invierno son suaves y verano fresco, se hace frío. Y las precipitaciones abundantes. Llueve mucho, suele llover mucho. Vamos con la subtropical. Oscila poco durante el año, ¿qué quiere decir? Que cambia poca de temperatura, que si siempre son inviernos suaves y veranos moderados. Allí hace calorcito, allí la gente se baña en pleno febrero. Y luego tenemos unas precipitaciones escasas, excepto en la zona más elevada. Ya sabemos que la zona del Teide, en Tenerife, es más elevado, entonces puede tener mayores precipitaciones, pero en general son escasas. Y luego vámonos a los mediterráneos. Aquí, por ejemplo, también puedo preguntar qué tiempo hace en Murcia o qué tiempo hace en Jumilla. Qué clima hace en Jumilla o en Murcia. Entonces, aquí ya podemos utilizar estos dos. Vamos al Mediterráneo. Pues inviernos suaves y veranos bastante calurosos. Es decir, en invierno se está fresquito, pero en verano hace bastante calor. Suele llover poco. Escasas e irregulares. En primavera y otoño pueden ser torrenciales. Ya sabes que llueve poco, pero cuando llueve, llueve bastante. Es decir, acordaros cuando el año pasado en las inundaciones que hubo en la costa de la región de Murcia. Pues algo pasa, algo parecido. Mediterráneo continental. Oscila fuertemente durante el año. Veranos calurosos y inviernos muy fríos. Es decir, lo mismo hace mucho calor que mucho frío. En invierno tenemos mucho frío y en verano bastante calor. ¿Cómo son sus precipitaciones? Bastante escasas. Como he dicho en mi clase, ¿cuántas veces no hemos quedado sin patio por culpa de la lluvia? 3, 4 veces. Entonces, hay poca lluvia. Se concentra en otoño y en primavera. ¿De acuerdo? Y con esto ya es lo que hay para el examen. Es muy sencillito. Simplemente tenéis que estudiar. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, ya sabéis que no dudéis en preguntarme. Yo contestaré en cuanto pueda. Venga, muchas gracias y ánimo.